Vamos a volver con esta cámara 3, Alejandro, así. ¿Cómo estuvo la práctica del sábado? Muy buena. ¿Qué dudas tuvieron sobre la virada por avante? Esto es importante que lo conversemos. Siempre recuerden que la duda de uno es la duda que tenemos todos, ¿eh? ¿Alguna duda sobre la virada por avante? La virada por avante de ceñida en ceñida es una virada que nos lleva 90 grados. Entonces es una virada que para comenzar a hacer vamos a repetir la maniobra. Yo estoy con las dos velas cazadas, navegando a barlovento, de donde viene el viento. Y como yo quiero ir a un lugar que está acá arriba, y el lugar donde está el viento es el rumbo imposible, yo no puedo ir contra el viento, entonces tengo que ir haciendo zigzag, tengo que ir haciendo viradas por avante. Hernán, eso no sé si vos estuviste en la clase donde dimos esto. Sí, lo practicamos inclusive el sábado. Perfecto. Entonces, tenemos que ir haciendo zigzag, sí. Una consulta. La Sí. virada por avante de ceñida a ceñida o de ceñida en ceñida, Sí. ¿en qué casos no lo haría de ceñida a ceñida? Porque entiendo que de ceñida a ceñida es lo más eficiente, ¿verdad? No, lo de ceñida a ceñida es lo que me acerca más al rumbo imposible en menos tiempo, ¿no? Por eso. Pero si lo haces de cuarta a cuarta o de más, digamos, más amplio, más abierto el barco, Sí, señor. también lo podés hacer, pero sería menos eficiente, ¿verdad? Exactamente, también lo podemos hacer y lo vamos a hacer porque son todas prácticas que tenemos que hacer para el dominio del barco. Lucas, Okay. Cuando Correcto, uno hace una virada por avante de cuadra a cuadra, como dijiste vos, o de través a través, que son sinónimos, es porque estamos probando de cómo navegamos el barco y qué dominio tenemos del barco, ¿eh? Y trae otra complejidad eso que lo vamos a ver hoy, porque va a ser trabajo práctico posiblemente este sábado, que es el siguiente. Cuando yo hago una virada de ceñida en ceñida, yo voy navegando, estoy sentado a barlovento, o sea que yo estoy sentado acá, con la espalda al viento, a barlovento, y como yo voy a hacer una virada de 90 grados, yo lo que debo ver primero es, a través de mi hombro, ver hacia dónde voy a parar después de hacer los 90 grados. Díganme si me entienden esta frase. Yo me voy a dar vuelta en este rumbo y voy a mirar para allá, para donde indica el lápiz, a ver si encuentro un árbol, una casa, alguna referencia para que después, cuando vire por avante, saber dónde tengo que parar el barco. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí, siempre que haya tierra a la vista. Exactamente. Aprovechemos que ahora hay tierra a la vista y aprovechemos ese recurso. Cuando estemos en el medio de la mar o en el medio del río, ya eso cambia. Pero ahora aprovechemos este recurso, ya que el viento es invisible, ya que estos 90 grados no son fáciles de lograr, por lo menos veamos si en este rumbo hay un árbol, una casa, un arbusto, algo distintivo, donde yo cuando empiece la virada por avante pueda ir frenando y así ir bajando la inercia del barco. Entonces me doy vuelta, me fijo antes de virar por avante, me fijo qué es lo que veo en la costa, allá veo un árbol, entonces ya estoy más confiado, ya sé que esta maniobra me va a llevar al árbol, porque es importante antes de empezar una maniobra saber cómo la vamos a terminar la maniobra. Terminar quiere decir a dónde va a apuntar mi proa cuando termine de hacer la maniobra. Mi proa cuando termine de hacer esta maniobra en particular que vimos va a apuntar a un árbol que ya estuvimos viendo. Entonces, porque no es fácil detener el barco. A ustedes les habrá pasado estos fines de semana que
o se quedan un poco al viento, o se pasan y derivan de más, se quedan a la cuadra. ¿Les pasó eso? ¿Les pasó? Sí, sí. Bueno, no se preocupen que eso es normal, ¿eh? Generalmente la mitad del mundo se queda pro al viento y la otra mitad se pasa. O sea, eso es muy normal. Lo más complicado es parar justo el barco a los 90 grados. Y para ayudarnos a parar el barco a los 90 grados, tenemos que ver alguna referencia en tierra. Entonces, comencemos la maniobra. Estamos navegando acá, a barlovento sentado. Nos preparamos para virar. Lo primero que hacemos es comunicar a la tripulación que estamos listos. Le decimos listos para virar. Cuando ellos nos contestan listos para virar, entonces ellos están preparados. Que yo les haya visto listos para virar no quiere decir que vire ya. Si no les digo que estén preparados, porque yo puedo estar viendo que por acá va viniendo un barquito y voy a tener que virar para no llevarlo por delante, pero quizás pueda navegar una eslora más en este rumbo. Pero cuando digo viremos, tenemos que estar virando. No puede estar la escota hecha un nudo en la cornamusa. Tiene que estar solamente con una vuelta mordida. Entonces, listos para virar. Cuando ustedes contestan listo, ponemos todo el timón a sotavento, lo tenemos que poner a estribor para poder caer a babor. Eso es lo que más tiempo nos va a llevar, acordarnos, no que esto va al revés de cómo va el auto. El barco comienza a orzar, el barco va a comenzar a orzar, filo el foque, porque ya el foque no porta más, filo el foque, la botavara se pasa sola, el foque se está pasando al otro lado, yo sigo con el timón a estribor. ¿Hasta dónde? Y hasta que vea el arbolito, antes del arbolito, yo ya pongo timón al medio para que con la inercia que este barco lleva, me deje apuntando al arbolito. En este momento, el tripulante caza el foque, la mayor no hace falta, y salimos con el nuevo rumbo, el nuevo borde, el otro zigzag. ¿Hasta acá está entendido? ¿Alguna duda? Sí, a ver, duda no, solamente a ver si lo entendí bien en la última práctica. Dale. Cuando yo viré, cuando estoy terminando, ¿sí? Sí. Luego de hacer los 90 grados, es posible que el viento sea tan fuerte que me ponga el barco de costado. En ese caso yo puedo filar la mayor para alivianar esa presión y que el barco vuelva a su posición, si querés, no tan de costado, no tan... Tiene un nombre eso. Bien, Lucas, cuando el barco escora de más, escora mucho, escora peligrosamente. Peligrosamente es cuando por ahí una banda está tratando de meterse debajo del agua, ¿no? No sé si te pasó eso este fin de semana o el anterior. Sí. Forzamos la situación con el instructor para ver cómo corregirlo, entender que eso nos frena, que escore mucho nos termina frenando y que para ganar en eficiencia tenés que ir a medida que vas timoneando, también tener en la mano, digamos, el cabo de la mayor para ir filándolo en el caso de que escore mucho. Digamos, pero es como muy bien dicho. En el caso de sobreescora, cuando hay mucho viento es importante navegar con la escota en la mano. ¿Por qué? Porque en caso de que la escora sea demasiado, de que sea peligrosamente, porque el agua puede meterse dentro, entonces yo en ese momento voy a afilar un poquito la mayor, y el otro recurso, Lucas, es también llevar el barco un poquito al viento. Si yo llevo el barco un poquito al viento, la mayor va a empezar a gualdrapear, va a empezar a moverse, gualdrapear es flamear, y el barco se va a enderezar y va a dejar de escorar. Pero si yo no quiero perder el rumbo, como bien te indicó el instructor, tenés que filar un poquito la mayor y el barco solo se endereza, es instantáneo. Entonces, cuando hay mucho viento, siempre es importante navegar con la escota de mayor en la mano. ¿Se entiende, Juan Pablo? Perfecto. Bien. Vamos, Lucas. Necesito mucha gente como Lucas que haga preguntas, porque la pregunta de Lucas es
Es la pregunta de todos. A ver qué otra pregunta tuvieron, qué otras dudas. ¿Ninguna otra? Bueno, sigamos. Nosotros, para poder navegar, para poder que las velas tengan ese empuje hacia adelante, ustedes fíjense que el barco navega a pesar de estar casi, no proa al viento, pero casi proa al viento. Esto es algo que después vamos a ver cuando veamos un poquito de aerodinámica, cómo es posible que un viento que no esté en la popa, sino que esté casi de frente, como está este a 45 grados, hace que este barco vaya para adelante. Esto es increíble. Bueno, después vamos a ver entre tanta gente ilustrada que hemos tenido en la historia de la humanidad, quién ha estudiado muy bien este recurso de este empuje bélico que hace que el barco vaya para adelante. Con esto les quiero decir que siempre las velas tienen que mantener un ángulo para que ese ángulo produzca este viento tan interesante que nos lleva a navegar a vela. Dicho esto, nosotros también vamos a practicar, como hablábamos con Lucas, derivar hasta la cuadra. Pero yo para derivar hasta la cuadra y para que el barco tenga la propulsión máxima como veníamos teniendo, vamos a tener que mantener constante el ángulo de la mayor con respecto al viento. Este ángulo de la mayor con respecto al viento es el mismo que teníamos en ceñida. Si un helicóptero nos filmase desde arriba, lo que va a ver es que el barco deriva, pero las velas quedan en el mismo lugar. O sea, las velas quedan con el mismo ángulo. Y esta es una práctica que vamos a hacer porque siempre derivar le corresponde filar. Siempre cuando yo derivo, debo filar. ¿Para qué? Para que el ángulo se mantenga. Es bueno y es importante poder derivar y filar simultáneamente. Entonces yo mantengo ese ángulo de máxima succión en toda la maniobra. Pero bueno, al principio seguramente el instructor le tendrá las velas, le filará las velas, mientras ustedes derivan con el timón y apuntan a otro árbol, porque cuando empiecen a hacer esta maniobra, de la ceñida al descuartelar, ustedes también se tienen que preguntar primero, ¿y cómo va a quedar la proa de mi barco cuando termine la maniobra y me quede a la cuadra? Esta proa, ¿hacia dónde va a apuntar? Ah, mira vos, hacia un club que hay acá, que está lleno de barcos afuera, en el fondeadero. Bien, entonces cuando yo llegue a apuntar a ese club, ya voy a empezar a parar la inercia del barco. O sea, yo voy a llevar todo el timón a estribor, pero cuando el barco ya comience a querer apuntar ahí, ya voy a enderezarlo para que con la estropada que tenía y con toda esa acción que tiene retardada del barco, me lleve justo hasta la cuadra. Y, por supuesto, las velas filadas para que tenga la máxima succión. ¿Hasta acá vamos bien? Siempre arrancás con, o sea, para ir a la cuadra, arrancás la maniobra de ceñida. No, no necesariamente. No necesariamente, no. ¿Podés arrancar directamente de través al viento? Claro, yo puedo estar al través y decir de través vamos a ceñida. Porque este es un juego de ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Okay. Yo tengo dominio del barco cuando yo el barco lo coloco en el viento que quiero. Por ejemplo, ahora estamos a la cuadra, vamos a navegar de la cuadra hasta la aleta. Por eso que también es importante que esos nombres, ceñida, descuartelar, cuadra, a un largo, aleta, popa, ya los tengan incorporados, en qué sector del barco están trabajando. Porque el trabajo del instructor va a ser este. Va a decir, bueno, ahora de la cuadra vamos a derivar hasta la aleta. La aleta, recuerden que es esta porción del barco acá. A ver, Juan Pablo, si te contesté la pregunta. Entonces, primero, si yo voy a la aleta, ¿dónde voy a apuntar? Acá. ¿Y acá qué hay? Ah, acá está el albatro, está el cartel del club nuestro que dice albatro. Entonces yo voy a poner el timón a estribor
para que el barco vaya cayendo hasta la aleta, o sea, va a ir de la cuadra, va a ir a un largo y va a ir a la aleta. Antes de llegar a la aleta ya estoy parando para que no se me pase, para que la inercia no se pase. Entonces, estamos hablando siempre de arrancar con ¿Cómo? velocidad cero con respecto al agua. O sea, el barco parado, yo tengo las velas afiladas de forma tal que el empuje de las velas me empiezan a avanzar, hacen empezar a avanzar y después me hago una derivada, digamos. No, hacia no, la- Juan Pablo, vos venís navegando a la cuadra con máxima velocidad. Y de Pero la la cuadra pregunta vamos que a yo pasar te a había la hecho- aleta. No, claro, claro. Pero yo lo que digo es, ¿vos podés arrancar del barco en cero a través? ¿Para qué, Juan Pablo? Decime con qué necesidad, a ver. No, digo, pregunto, pues, digamos, si es posible que la vela digamos, te dé una sustentación tal de que vos salgas derecho a la cuadra sin haber arrancado de ceñida o con la proa hacia el viento. Esa es la pregunta que tenía. Vos querés estar a la cuadra con las velas afiladas, velocidad cero, Sí. cazar las velas, arrancar ahí y ponerte a la aleta. Claro, o sea, pero eso pasa, o sea, yo tengo todo afilado, yo cazo las velas ahí y el barco va a empezar a avanzar con el viento a través. Sí, pero nunca lo hemos necesitado hacer eso, ¿eh? Nunca vas a necesitar tener el barco parado, salvo que se te haya caído la gorra, ya hemos hecho una gorra al agua. Sí, pasa, ¿eh? El barco está en cero porque paramos el barco para poder levantar la gorra y después empezamos a navegar de nuevo. Pero únicamente en ese caso, ¿eh? Por eso el barco siempre está en movimiento. ¿Y por qué el barco siempre tiene que estar en movimiento? Porque el movimiento es el que nos da el timón. Cuando el barco se mueve, yo lo puedo dirigir, porque el timón funciona con el agua que está pasando por la pala del timón. Esa resistencia de la pala que hace con el agua hace que yo pueda gobernar el velero. Por eso es importante que el velero tenga velocidad, porque al tener velocidad con respecto al agua, yo tengo timón y lo puedo dirigir, Juan Pablo. Si no tengo velocidad, a mí me lleva el viento y la corriente. Claro, no tenés comando, está bien. No tengo comando, ¿eh? Está bien, está bien. Es como el pescado dormido que se lo lleva la corriente. Entonces el barco siempre tiene que estar en navegación, Juan Pablo. Salvo casos particulares que yo esté levantando algo del agua, ¿eh? Donde yo paro el barco. Y después como agarro y bueno, después veo cómo sigue. Después cazo las velas y el viento me llevará por unos metros hacia cualquier lado hasta que yo pueda tener agua pasando sobre el timón, tener acción de comando y yo pueda dirigir mi barco. Claro. ¿Está bien? Está bien, Roberto, Sí. en ese caso el barco también podría estar amarrado, ¿no? Como para hacer una velocidad cero, como dice Juan Pablo. El barco se estaría amarrado, uno lo suelta, caza las velas y sale a la cuadra, digamos. Sí, cuando todos los días, cada vez que salimos a navegar, salimos con velocidad cero, estamos en la marra, elegimos qué vela poner. Suponete que en la marra tenemos viento de proa, podemos izar las dos velas por el viento de proa, estamos amarrados con las dos velas izadas, y en un momento nos damos camino con el orín, que el barco comienza a avanzar y ahí comenzamos a navegar de cero. Eso pasa cada vez que salimos a navegar. Pero es una condición que no es la mejor porque el barco no tiene camino, no tengo mucho timón, hay un montón de cosas, ¿eh? Roberto, ahí Sí. te hago una consulta, porque quizá lo que decía él es estar anclado, digamos, en navegación. Yo creo que viene por ahí la pregunta, si no me equivoco, no sé si quiso decir eso. Por ejemplo, yo estoy navegando, decido anclar. Y después decido... Estamos navegando, estamos navegando. Ajá. Nos ponemos proa al viento, bajamos las velas y nos fondeamos. Exactamente, ahí estamos fondeados. Ok. Siempre que estás fondeado, estás presentando al viento o a la componente viento-corriente, ¿no? Bien. Ok, perfecto. Eso es lo que creo que, si no sé si entendí eso, lo que preguntaba él, si se puede desde cero, o sea, ir directamente a la cuadra. Bueno, acá después vamos a tener que salir del fondeo, que es otra operación, ¿no? Ajá. Pero no creo que Juan Pablo preguntaba del tema de fondear. Sí, en realidad la pregunta es, no me imaginaba por ahí la situación, está bueno lo que dice Facundo ahí, pero yo lo que digo es, vos parado, por X razón, vos podés empezar a navegar
a través o necesitas tener un ángulo menor con respecto al viento para poner un poco de velocidad sobre el timón y después hacer la navegación a la aleta o lo que sea? Esa era la pregunta. O sea, si vos Yo podés puedo arrancar estar, yo puedo estar al través detenido con las velas al viento. Sí, Yo puedo estar con las velas al viento, al través. ¿Es Juan Pablo? sí. Y cuando decido navegar, cazo un poco algo, como para que el viento me empuje, para poder tener timón y poder tener control del barco. Ok. Ok. ¿Eh? Ujú. Igual al través mucho no voy a durar, ¿eh? Porque, bueno, después vamos a ver las tendencias de los barcos cuando no tienen timón, ¿no? La tendencia del barco cuando no tiene timón es orzar un poquito, ¿no? Digamos, no se queda quieto el barco al viento, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Facundo, Nico. No. Bueno, No, estamos navegando. Sí. Yo lo que veo que, por ejemplo, la idea siempre es avanzar prueba al viento, pero lo que digo es como que a veces hay que no siempre avanzar, sino como que hacer una derivada para poder tomar impulso y volver a seguir avanzando, tanto en ceñida o... Bueno, Facundo, lo que vos decís es cuando nos pasa que nos quedamos al viento por ahí. Ajá. Por ahí nos quedamos al viento. Esta virada por avante que estamos haciendo, ustedes siempre recuerden que en el rumbo imposible, que es de acá a acá, las velas no están traccionando. Las velas están medio como flameando acá, hasta que nuevamente toman y ahí las cazo y empiezan a traccionar de nuevo. Una virada por avante es como apagar el motor del auto. Es un sector donde el velero no tiene propulsión porque las velas no están en el ángulo que le corresponde. ¿Es Facundo? Ok. ¿Cómo? Ok, sí. Voy Una siguiendo. virada por avante siempre estamos pasando por un sector donde apagamos el motor. Por eso la virada por avante no hay apuro, pero tampoco la tengo que hacer infinitamente larga, porque el barco se me va a detener y ahí sí, como dice Facundo, para que este barco comience a tomar un poco de camino más rápidamente, lo voy a tener que derivar a propósito para que las velas se inflen un poco más y salir navegando. Que usa el impulso de la ceñida anterior, digamos, para pasar por delante del viento, digamos. Claro, para pasar por delante del viento tengo que tener una buena propulsión de ceñida. Por eso si yo estoy ciñendo, pero estoy orzando de más, que quiere decir que las velas se me están un poco poniendo al viento y el barco comienza a perder velocidad, no es un buen momento para virar por avante. Porque yo para virar por avante pongo punto muerto y empiezo a virar el barco. O sea que toda esa virada, toda esa energía de pasar el barco de una banda a la otra, la estoy gastando con el motor en punto muerto. Recién en este momento, el motor arranca, pongo primero y salgo. Entonces, en la virada por avante, si bien nadie nos apura, tampoco nos podemos tomar mucho tiempo, porque es un momento donde el barco está sin propulsión. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces, sí, vamos Traverso. Me perdí en la parte del punto muerto. ¿Por qué pongo punto muerto antes de virar? Vos tenés en la virada por avante, como cuando estoy virando por avante, las velas no tienen el ángulo apropiado con respecto al viento, no tenemos esa succión que necesitamos para que el velero navegue con el viento. Entonces, al no tener ese ángulo que corresponde, el barco no está tomando ese viento necesario para tener propulsión. Entonces, este tramo, este sector lo estoy haciendo sin la propulsión de las velas, porque las velas no tienen el ángulo propicio para poder empujarme. A ver si con esas palabras más o menos... ¿Se ve Traverso? Sí, se ve. Roberto, es como que necesitas fuerzas a partir de las velas para pasar por el rumbo imposible. Sí, señor. Necesitamos energía de reserva.
Eso. No, si no arranca con la inercia, se queda en la mitad. Eso, si no tengo esa energía me quedo por la mitad. Muchas veces pasa que en tormenta, siempre las olas vienen de donde viene el viento. Cuando el viento es muy fuerte y las olas son muy altas, porque la ola es un componente de viento-profundidad, cuando las olas siempre vienen de donde viene el viento, las olas son fuertes, muchas veces yo quiero virar por adelante y no puedo, porque con toda la energía que tomé acá, cuando pongo el timón para virar por adelante, llego acá y la ola me empieza a golpear y no me deja virar por adelante. Tengo que volver a la ceñida. Y muchas veces tengo que tomar más velocidad, derivando un poquito más, que el barco anda un poquito más rápido, si voy al descuartelar, derivando un poquito más para tomar más energía, Hernán, como vos dijiste, para poder atravesar la ola y pasar del otro lado. Y algo similar pasa cuando pasa, no sé, un barco grande y hace ola. Si se suma a esta ecuación un barco que pasa justo por el costado, digamos. A ver, Javier, te estoy escuchando, ¿eh? Sí, si justo pasa un barco por estribor y manda olas, también sucede algo, se potencia más todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, un barco que nos pase cerca también, si es un barco a motor, si es un crucero, el crucero con sus grandes palas va a producir por debajo del agua un movimiento que también nos va a afectar la pala del timón. Muchas veces cuando un crucero nos pasa cerca, no solamente produce olas, sino que produce una agitación por debajo del agua que perturba nuestra pala de timón, ¿eh? Por eso a los cruceristas no es que no los queremos, pero bueno, mientras estén un poquito más lejos, mejor, ¿eh? Sí, decía porque eso pasó el sábado, quizás pasaba. ¿te pasó? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que yo les planteaba ahora es que... Todos estos trabajos de ir de la ceñida a la cuadra, los van a tener que razonar derivando y filando, le decía, derivando y filando, ¿eh? O de lo contrario, cada vez que orzamos, tenemos que ir cazando. Orzamos y cazamos. Orzamos y cazamos. Viramos por avante, volvemos a la ceñida de babor. Y si el instructor nos dice, de esta ceñida de babor vamos a pasar a la cuadra de estribor, primero me fijo qué tengo a la cuadra acá en tierra y después derivo y filo. Y antes de llegar a la casa, timón al medio y salgo navegando a la cuadra. Ese es un trabajo que vamos a ir haciendo, ¿eh? Yendo de la ceñida al descuarteral, del descuarteral a la cuadra, de la cuadra al largo, del largo a la aleta. ¿Estamos bien ahí? Y en el camino va a suceder todo lo que Juan Traverso decía. Va a venir un crucero, nos va a tirar ola, va a venir más viento, el barco se va a escorar mucho, vamos a tener que filar la mayor, si no... va a entrar agua por la banda, van a pasar todos los sucesos que tendrán que pasar, que son muchos y que ustedes van a tener que ir sorteando, ¿eh? Por eso es bueno que lo veamos acá en el pizarrón, porque acá en el pizarrón no tenemos olas, no tenemos demasiado viento, no tenemos escora, no tenemos cruceros que pasen alrededor, podemos detener la acción, podemos examinarla, ¿eh? Es importante que ustedes conversen conmigo ahora con este barquito, porque acá podemos analizar toda la acción. Hernán, ¿te quedó alguna duda de esto? Bien. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a ver el práctico número 3 que les va a llegar ahora. Vamos a ver el práctico número 3 que le va a llegar ahora. Los dibujitos del práctico número 3 van a ser varios y van a ser de este estilo.
y les quiero comentar un poco a qué se refieren. Acá nosotros le presentamos un barco que está navegando en la ceñida de babor y que este barco quiere virar por avante. Lo que nosotros queremos saber de esas dos rutas que tiene la proa, una flecha que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, ¿cuál de las dos rutas el barco tiene que tomar para virar por avante? Si tiene que tomar la flecha de babor o la flecha de estribor. Babor. 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 Exactamente, en este caso sería la flecha de babor. Y más abajo, si ustedes se fijan, está la caña de timón en trazo grueso y hay dos cañitas a la derecha y a la izquierda del timón más leves, el dibujo, ¿eh? Y lo que le queremos preguntar es hacia dónde tengo que poner la caña para caer a babor, como dijo Fernando. A estribor. Estribor. A estribor. Perfecto. Ese va a ser el trabajo que les va a llegar con varios como este. Vamos al segundo. Acá hay otra situación. Está la situación A, la situación B. En la situación A estamos pasando del barco con trazo más fino, siguiendo la flecha al barco con trazo más grueso. Exactamente ese. Y en el otro cuadro, el B, estamos pasando del trazo más fino, que es este velero, al trazo más grueso, que es el velero de abajo. Y acá le preguntamos, ¿cuál de los dos cuadrados el barco está virando por avante? ¿En el A o en el B? Eso es lo que ustedes van a tener que responder. El B. Bien. Hasta ahora vamos bien, ¿eh? Una pregunta, Roberto. Diga. ¿Cuál es el antónimo de virar por avante? ¿Cuál es el qué? El antónimo, el opuesto. ¿Virar por qué? No hay opuestos. Solamente te podemos decir que, bueno, como está la virada por avante, que es pasar el viento por la proa, está la virada en redondo, que es pasar el viento por la popa. Ah, mirada en redondo, ok. En redondo, que todavía no lo vamos a practicar. Porque tenemos que agotar todavía un poquito esto de virar por avante, ¿eh? Vamos al próximo dibujo. Fernando lo dijo muy bien, este. Vamos a este dibujo. Acá estamos navegando a la cuadra, ¿eh? Y acá preguntamos lo mismo. Navegando a la cuadra, seleccione hacia qué lado tengo que ir para virar por avante, ¿eh? Si tengo que ir con las flechas que van a estribor o con las flechas que van a babor. Y seleccione en qué posición pongamos la caña. Si la caña va a babor o la caña va a estribor. Bueno, ¿tenemos otro más, Alejandro, o este fue el último? Bueno, y acá tenemos uno que estamos navegando y dice, de estas dos figuras, la A y la B, ¿en cuál figura? Siempre empezamos con el barco más de trazo más fino y la maniobra termina con el barco del trazo más grueso, ¿eh? Y entonces acá la pregunta es, ¿cuál de estos dos cuadros está mostrando una virada por avante? El A. La. Exactamente, muy bien. Bueno, ese es el trabajo que le va a llegar ahora. Ahora le vamos a... Tenemos que aprender ya. Tenemos que aprender en casa, porque eso nos tiene que ayudar muchísimo ustedes, porque ustedes habrán visto que este curso tiene cierta dificultad, porque tenemos que manejar un montón de términos, tenemos que manejar la inestabilidad del agua, del viento. Entonces, lo que podamos ayudarnos en casa, repasando los videos, repasando el vocabulario, y también tenemos que ayudar a repasando los nudos. Es una lástima realmente perderse a veces media hora en la marra tratando de repasar una de guía, tratando de repasar un ballestrinque. Entonces yo les recomiendo que hagan un esfuerzo, no le dediquen mucho, pero 2 o 3 horas por día a hacer nudos. Entonces, cuando van al trabajo, cuando están en la cama, cuando ponen Netflix, se ríe Nicolás, cuando están ahí viendo Netflix se ponen a hacer as de guía, se ponen a hacer ballestrinques, ¿eh? Vamos a pasarle un videíto para que no tengan dudas de cómo se realizan, ¿eh? Vamos, Nico, no te rías que el sábado te tomo a vos, ¿eh?
Vamos a pasarle un videíto para ver cómo despacito, a ver cómo se realizan los nudos. Con video, Hernán. No pasa nada. Ya viene, ¿eh? Estamos buscando el cabo para hacer el video. Está bien, ya viene. Perfecto. Bueno, nudos marineros. Acá tenemos el final de escota, el que usamos para cuando pasamos la escota por la roldana, para terminarlo. Y acá nos da algo muy interesante de cómo hacerlo. Fíjese que es simple, ¿eh? Yo agarro el cabo, hago un seno, aprieto el chicote, le hago una vuelta, le hago otra vuelta más y por ahí paso el chicote por el seno. Y ahí está terminado el 8 o final de escota. Vamos de nuevo, ¿eh? Agarramos un cabito, junto el chicote, agarro el seno, le hago un giro, le hago otro giro y por ahí arriba paso y tiro. Y ya está listo el fin de escota. Este es otro nudo, ¿eh? ¿Lo vieron bien el fin de escota? Bien. Este es el nudo llano. Este nudo me sirve para unir dos cabos de igual mena, dos cabos del mismo diámetro, ¿no? Por ejemplo, podría ser los cabitos que me agarran las manos de rizo. Este naranja que ustedes ven acá, yo una vez que tomo mano de rizo, para que esa vela que sobra no me moleste, podemos adujarla y podemos atarla. La vamos a atar con un cabito y ese cabito para unirlo usamos este nudo que se llama llano. Este nudo se hace así. Agarran los dos extremos del nudo de igual menos, o sea, de igual diámetro. Igual diámetro no, después vamos a explicar bien. Hacen un 8 y vuelven a hacer otro 8 más. Fíjense, presten atención, el que está por debajo se cruza por debajo y el que está por arriba se cruza por arriba. Fíjense cómo queda como suelto. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿eh? Comienzan haciendo un nudo de zapato común, un 8, cruzadito. Y ahora, ¿cuál meten primero con cuál? El que está por debajo pasa por debajo y el que está por arriba pasa por arriba. Ese es un llano bien hecho. Bueno, vamos al ballestrinque. Este ballestrinque es un nudo que lo vamos a usar si tenemos que hacernos firme a un tronco en tierra, si tenemos que, por ejemplo, cuando hacemos firme la caña de timón. Entonces es un cabo donde yo dejo caer el chicote, subo el chicote y lo cruzo por el que tenía, estiro, y miren qué simple, y esto no se afloja más. Acá lo que está diciendo el que nos está enseñando es que también lo podemos hacer para el otro lado. Ahora lo cruzamos para la izquierda, lo agarramos por debajo y lo ponemos por de ahí, por la cruz, ¿eh? Y ya tenemos hecho el ballestrinque por el otro lado. Ahí está. Bueno, vamos al haz de guía, que es el que más vamos a usar, ¿eh? Es el que usamos en la escota del foque. Recuerde, cada vez que hacemos firme el cabo en la escota, hacemos este nudo que es el haz de guía. Yo les voy a dar un relato que le hacemos a los chicos de Optimi que los ayuda mucho a recordar esto, ¿eh? Es como un cuentito que hacemos. Entonces, ven, ahí están los haces de guía que ustedes tienen que hacer en el foque. Nosotros le decimos que hacemos primero una laguna, de la laguna sale una víbora, pasa por detrás del árbol la víbora y se mete nuevamente en la laguna. Eso le da un orden de cómo enhebrar el chicote en el hollado que hicieron, ¿eh? O sea, vamos de nuevo. Primero formamos la laguna, después vamos a salir de la laguna, pasamos por detrás del árbol y nos metemos nuevamente en la laguna. Tomamos todos los cabos que están abajo y desde el de arriba tiramos hacia arriba y ahí el nudo se cierra. Laguna,
árbol, salimos de la laguna, pasamos por detrás del árbol, nos metemos en la laguna, agarramos los cabos de abajo y tiramos desde arriba. Y ahí tenemos hecho el haz de guía. ¿Vamos bien? Perfecto. Así que hoy es martes, tenemos unos cuantos días para ir practicando estos nudos, ¿eh? Así no perdemos tiempo en la mar. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito de flotación, ¿eh? ¿Por qué se imaginan que flota un barco? ¿Por qué se imaginan que flota un barco? A ver si me dan una ayuda. Por el empuje que genera el agua. Y porque la masa que ocupa el agua es mucho más grande que la del barco. ¿Qué más? A ver, otro aporte. Por El empuje del agua. Ahí lo dice la filmina, el principio de Arquímedes. Sí. ¿Y qué antes que Arquímedes haya hecho el principio, qué pasaba? Y es el empuje de abajo hacia arriba. Ah, bueno, pará, Juan Pablo, pará que lo deducimos entre todos. ¿Cómo puede ser? A veces uno se queda mirando ahí en el Mitre, pasan barcos de acero, llevando granos, trayendo, viniendo, ¿no? Barcos de acero que floten y si uno tira un tornillo se va al fondo el tornillo, ¿no? Uno se pregunta a veces por qué puede ser que esto flote, ¿no? Que un barco de hierro tan pesado flote. Bueno. De cemento también. Había barcos de cemento. Barco de cemento, acá en el club tuvimos un par de barcos de cemento, exactamente, de cemento pretensado. Tenía la ventaja de que podíamos azulejar el baño en esos barcos. Esa era una buena ¿Puede ser ventaja. porque el agua que desplaza es igual o mayor a su propio peso? Ahí tiene algo que ver, tiene ahí, Alejandra. Hay algo que ver tiene en eso. Algo No me acuerdo bien, pero ¿por qué un barco flota? Cada uno vayamos aportando algo que va a salir, Va a salir. Les voy a contar una pequeña historia que por ahí, estas historias que nos ayudan a fijar a veces conocimientos, ¿no? Empiecen en Arquímedes. Arquímedes, estamos hablando de Siracusa, la isla de Sicilia. Arquímedes nace en el 287 a.C. y en un momento el rey Herón, que era el que gobernaba Siracusa, manda hacer una corona de oro a un artesano ahí de Siracusa, muy reconocido, ¿no? Y le da unos cuantos kilos de oro y le pide hacer una corona para este dios, ¿no? Bueno, después de un año y unos meses, el artesano aparece con la corona, muy linda, el rey estaba muy complacido por el diseño, pero varios le habían dicho que el artesano le había robado oro. O sea, la corona pesaba exactamente igual que la cantidad de oro que el rey le había dado al artesano, pero él tenía miedo de que adentro le hayan metido plata. ¿Y esto cómo se resuelve? Dice el rey Herón. Bueno, para eso lo tengo a Arquímedes, que es un plazo fijo. Arquímedes, todo lo que le doy, me lo hace rendir. Le toca a la puerta y dice, mira, Arquímedes, acá tengo esta corona, yo estoy sospechando de que me sacaron oro, resolvémelo. Y le tira la papa caliente a Arquímedes. Arquímedes, como siempre, agarra la corona, la pone en la mesa de luz y se queda observándola, mirándola y pensando cómo hacer para resolver esto, ¿no? Un día que él se está por bañar, tenía la bañera llena de agua hasta el borde, se mete dentro del agua y se da cuenta que la bañera se desborda. Entonces, con esa mentalidad de genio que tiene esta gente, ¿no? Dice, o sea que un cuerpo sumergido desborda agua. Y entonces dice, ¿eso de qué dependerá? Entonces él hace una prueba y pone 1 kilo de plomo y se fija a ver cuánta agua desborda. Y después agarra un paquete con 1 kilo de plumas y se fija cuánta agua desborda. Vamos a la siguiente imagen.
Entonces, él se da cuenta que 1 kilo de plomo saca una cantidad de agua de la bañera y 1 kilo de plumas saca otra cantidad de agua diferente. Entonces, ¿qué hace Arquímedes? Agarra 6 kilos de oro, lo sumerge con el agua hasta el borde y se fija cuánta agua desplaza. Y agarra 6 kilos de plata y se fija cuánta agua desplaza. Indudablemente, bueno, los 6 kilos de oro no desplazaron la misma cantidad de agua que desplazó la corona, y por una ley de proporciones él se da cuenta que esos 6 kilos de oro había 4 de oro y 2 de plata. Pero él, como sigue, ellos van descubriendo cosas, por eso fue que esa famosa historia que sale desnudo de la casa gritando Eurocá, Eurocá, o sea, lo encontré, ¿no? Quiere decir que él encontró las proporciones de que distintos cuerpos sumergidos desplazan distinta cantidad de agua. ¿Hasta acá vamos bien? Y no ¿Hasta acá depende, bien? ¿Alguna duda? no depende del volumen. Claro, depende del volumen sumergido, digamos, ¿no? Pero si ocupa el mismo espacio Entonces, físico. el kilo de plomo ocupa mucho menos volumen que el kilo de plumas, por eso es que desplaza mucho menos. Por eso es que la pluma, siendo 1 kilo, desplaza mucho más, porque depende del volumen sumergido. Entonces, Arquímedes, después, cuando va desarrollando su principio, dice que todo cuerpo sumergido desplaza una cantidad de agua. Pongamos la próxima. Todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del agua desalojada. Todo cuerpo sumergido, cuerpo es volumen, sumergido, recibe un empuje de abajo hacia arriba. Por eso es que cuando en el mar tiramos la toalla, queda semisumergida, queda como flotando, porque esa remera, esa toalla, eso que está en el agua, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen sumergido. Si yo tengo un gran volumen con poco peso, eso va a flotar. Si yo ese tornillo que se va al fondo lo empiezo a golpear en un yunque, lo pongo al rojo, y con ese tornillo hago un recipiente cóncavo, y ese tornillo que se iba al fondo posiblemente lo ponga ahora sobre el agua como si fuera un plato o un sartén y flote. Ese tornillo que antes se hundía pasó a flotar. ¿Por qué? Porque ahora su volumen desplaza una cantidad mayor de agua que ese tornillo. Entonces, al desplazar mucha agua, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual a ese volumen de agua desalojada. ¿Vamos bien, Hernán? Sí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Juan Pablo, ¿te quedaste satisfecho más o menos? Buenísimo. Bueno. Vamos a ver qué pasa con vamos a hacer un repaso rápido de lo que es. El tema del equilibrio del barco, ¿no? De Arquímedes podemos seguir hablando mucho tiempo porque realmente Arquímedes ha hecho mucho para la náutica, ¿no? Ustedes imagínense que Arquímedes fue el que pudo cuantificar el hecho de la palanca 1, la 2, la 3. Eso lo hizo Arquímedes, y una vez, vale la pena contar esta anécdota, viendo que estaban sacando un barco de guerra, un trireme griego, que lo estaban sacando del agua, generalmente lo sacaban entre 50 o 100 soldados del agua, él se queda pensando y le propone al rey Herón que él iba a inventar un aparato, una máquina, donde él solo iba a sacar un barco del agua, ¿no? Como siempre le pide unos pesos, y el rey Herón, como siempre, le da los pesos porque dice, nunca me defraude Arquímedes. Entonces, él inventa la pluma que hoy en día usamos, la pluma que con su palanca, Arquímedes solo desde un extremo levanta un barco de guerra al solo y lo traslada hacia la tierra. Otro día también, sentado en el muelle, ve que llega un barco de guerra después de un mal tiempo y el barco tenía mucha agua en la sentina. La sentina es el fondo del barco, ¿no? Entonces él se queda viendo como hay 2 filas de soldados, 20 soldados sacando baldes llenos y 20 soldados paralelos metiendo adentro del barco baldes vacíos para volver a llenar, ¿no?
O sea, entre 40 soldados iban vaciando el barco de agua, ¿no? Y entonces Arquímedes se queda pensando ahí en el muelle un par de horas, ¿no? Nosotros podíamos estar hasta que quedar hechos un esqueleto y capaz que no conseguimos un pensamiento como el de Arquímedes, ¿no? Y Arquímedes en ese momento, ¿qué inventa? Inventa el tornillo de Arquímedes, que es un tubo donde en la parte interior hay una hélice. Arquímedes inventó el tornillo, lo puso en el fondo del barco y él solo moviendo la hélice hacía que el agua se desplace de abajo hacia arriba, ¿eh? Es el mismo tornillo de Arquímedes que hoy se usa en los silos para transportar el grano. El grano se transporta en esa hélice que va subiendo y va transportando el grano. Ese es el tornillo de Arquímedes. Bueno, sin ir más lejos, o yendo más lejos, la ciudad de Londres tiene luz gracias a 3 tornillos de Arquímedes que están puestos ahí en el río Temes y pasa el agua por los tornillos, estos giran y van moviendo los dínamos para generar corriente. Mire hasta dónde llegó Arquímedes. Bueno, esto se los cuento porque realmente es algo tan interesante Arquímedes para estudiar su vida y todos sus inventos, ¿no? Dicen que es el primer ingeniero de la historia. Bueno, vayamos a lo que es la estabilidad del barco. Acá lo que estamos mostrando es el corte de un barco. Estamos mostrando la G, quiere decir el centro de gravedad. ¿Qué es la gravedad? Bueno, acá para explicar un poco la gravedad nos tenemos que ir hacia otro genio que fue Newton, ¿no? Newton también es alguien para destacar, es alguien que realmente ha aportado tanto, ¿no? Newton nace en el 1643 en Londres y él también estuvo aislado en una pandemia de 1 año y medio, estuvo aislado en la pandemia de la peste bubónica y entonces ahí, bueno, esa pandemia la pasó en una granja familiar, lejos de la ciudad. Y bueno, y en lugar de ver Netflix a la noche, Newton se dedicaba a pensar. Y bueno, viendo, como cuenta la leyenda, viendo caer una manzana, dice, ¿y esto por qué se cayó? Y bueno, y en ese exilio, esa pandemia, eso que lo tuvo aislado casi 2 años, ahí crea los mayores... descubre los mayores interrogantes de la historia, por ejemplo, los principios de mecánica, los principios planetarios, y también la acción de la gravedad, y que la gravedad siempre apunta, el peso apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, un velero, cuando decimos el centro de gravedad, quiere decir que es el promedio de dónde están ubicados todos los pesos del barco. O sea, dentro del barco vamos a tener una cocina, un cajón de vino, un baño, los tripulantes, y abajo, en eso que ustedes ven abajo de todo el barco, va a estar también el quillote del barco, que es una pieza de plomo muy pesada. Todo eso se pone porque todos esos pesos se suman y todos esos pesos se distribuyen para ver dónde está la aplicación del centro de gravedad. Y el centro de gravedad de un velero queda más o menos donde está el punto rojo de abajo. Queda más o menos en el centro del quillote, ¿lo ven? Ese es el centro de gravedad que apunta hacia el centro de la Tierra. Más arriba hay una letra C. Esa letra C es el centro de Carena. Carena es el centro donde está aplicado esto que había descubierto Arquímedes. Este empuje de abajo hacia arriba, se centra en el centro del volumen sumergido. O sea, si yo me fijo cuál es el volumen que está por debajo del agua y busco el centro, vamos a ver qué es donde está la letra C, el centro. Y ahora, ¿qué pasa si este barco se inclina? Bueno, si este barco se inclina, el volumen que va a estar sumergido va a variar. Entonces, al variar, también va a variar el centro de carena, porque el centro de carena, como ven acá, siempre responde al centro de la figura sumergida. En cambio, el centro de gravedad siempre está colocado en el mismo lado,
y siempre apunta, por supuesto, hacia abajo. Y cuando vemos esta figura con un centro de carena desplazado hacia arriba y un centro de gravedad desplazado también hacia abajo, nos damos cuenta que la tendencia de este barco, cuando ese empuje de flujo de aire que hizo que este barco se escore desaparezca, este barco, por estas dos fuerzas, una para arriba y otra para abajo, y desplazada, va a tender a enderezarse. Y eso es el equilibrio que nosotros llamamos la estabilidad marina, que los barcos tienden a quedarse derechos una vez que se fue el viento que los desestabilizó. ¿Alguna duda en esta? Hicimos un simple repaso de la vida de Eugenio, muy importantes. Entonces, bueno, haciendo así un vuelo así rapidísimo sobre estos dos genios de la historia, que nos quedaríamos hablando un montón, pudimos explicar un poco lo que es el centro de carena, el centro de gravedad, y por qué esas dos flechas que están repasados producen un momento, un paradrizante que ayuda a que el barco se enderece apenas el viento se va. Bueno, muchachos, les dejo estas inquietudes. Nos estamos viendo el jueves. Ahí van los trabajos prácticos y que tengan buena semana. Igualmente, Roberto. Chao, buena semana. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias.